Dura, nuevo, ahí está. Hasta ahora más o menos la cosa, digamos, ¿se entiende? Sí. Bueno, eso es maravilloso. ¿Arrancamos? Dale, hacemos play. Un tema para entender y para pensar, súper importante. Enzimas, creo que todos sabemos que las enzimas son proteínas que catalizan reacciones biológicas. Ahí está el bosquejo de una enzima, digamos, que la vamos a indicar con esa E mayúscula, y ese hueco vendría a ser el sitio activo o catalítico, en donde ingresa el sustrato S, digamos, para convertirse en el producto P. Entonces, lo primero que vamos a discutir, digamos, es cuál es la razón por la cual la enzima acelera la velocidad de la reacción, que eso significa catalizar, ¿no es cierto? Entonces, para eso vamos a analizar el gráfico que está al costado, en donde se analiza, digamos, cómo varía la energía libre de la reacción en función del transcurso de dicha reacción. Y ahí en el eje de la Y está graficado la energía libre del producto y la energía libre del sustrato, con lo cual si uno tuviera que calcular el delta G, digamos, como el delta es la diferencia de lo final menos lo inicial, digamos, el delta G, digamos, estándar sería negativo, digamos, porque, digamos, el producto tiene menos energía que el sustrato. ¿Me siguen en lo que estoy diciendo? Y ya aclaramos en la clase de bioenergética que cuando el delta G de una reacción es negativa, la reacción de la cual se está hablando es espontánea. ¿Qué es lo primero que uno tiene que decir? Porque la enzima no te provee energía. Las enzimas catalizan reacciones cuyo delta G siempre es negativo. Si la reacción no es espontánea, por más que le agregues enzimas, no va a suceder nada. Está claro este detalle, ¿no es cierto? O sea, si la reacción ocurre y a mí no me dan el delta G, no me interesa que no me lo den, digamos. Yo ya sé que tiene que ser negativo porque la reacción tiene que ser espontánea. Ahora, en el gráfico lo que se puede ver, digamos, es que para que el sustrato se convierta en el producto P, digamos, el sustrato tiene que ganar un adicional energético pasando por una enzima. Ese adicional extra se llama energía de activación para después recién convertirse en el producto P, ¿no es cierto? Y la adición de la enzima modifica ese perfil, ese gráfico, reduciendo, digamos, esa joroba, la energía de activación, y al reducirse la energía de activación, digamos, se hace más sencillo, digamos, para el sustrato transformarse en producto, con lo cual eso repercute en la velocidad. Por eso la conclusión que se indica al lado es que cuanto menor es la energía de activación de una reacción, entonces mayor va a ser la velocidad de la reacción. La velocidad depende de eso, de la magnitud de la energía de activación y la relación es inversa, ¿no es cierto? Ahora, a pesar de que la enzima se reduce la energía de activación y por eso repercute en la velocidad, se puede ver, digamos, que ya sea que exista o no enzima, digamos, uno parte del mismo estado inicial y termina en el mismo estado final. Con lo cual, el delta G estándar con y sin enzima es el mismo. O sea, lo que estoy diciendo es que la energía de la reacción no se cambia porque vos le pongas enzima. Y como hemos visto en la clase de bioenergética, que el delta G estándar se relaciona con la constante de equilibrio a través de la formulita que ahí está escrita, que ya la hemos visto, que el delta G estándar es igual a menos R por T por el logaritmo de la constante de equilibrio. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que si la enzima no te afecta el delta G estándar, entonces tampoco altera el valor de la constante de equilibrio. ¿Está claro? Que es la famosa frase cuando te dicen, mira, las enzimas no alteran el equilibrio de las reacciones, se llega al mismo estado de equilibrio, pero en un tiempo mucho más breve porque lo que modifica es la velocidad de la reacción. Yo quiero decir, ser más genérico y decir, bueno, mira, si vos cambias, por ejemplo, concentración de reactivos, de productos, volumen, presión, agregado una enzima, la constante de equilibrio no cambia. El único factor que va a modificar una constante de equilibrio es si vos cambias la temperatura. Si vos cambias la temperatura, la constante de equilibrio es una función de la temperatura. Los otros parámetros hacen que la constante siempre mantenga el mismo valor. Vamos a suponer que nos dan el ejercicio que está abajo, digamos. Te dicen, tenés dos reacciones, la 1 y la 2. La reacción 1, y te dan números, te dan datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, te dicen, la reacción 1 tiene un delta G estándar de menos 4 kilocalorías por mol y su energía de activación es de 2 kilocalorías por mol. Y la reacción 2 tiene un delta G estándar de menos 10 kilocalorías por mol y su energía de activación es de 4 kilocalorías por mol. Entonces, comparando los números te van a preguntar, ¿me podés decir cuál de las dos reacciones es la más espontánea, la 1 o la 2? ¿Qué me dirían, chicos? ¿En qué te fijas para saber lo espontáneo? El delta G. ¿Cuál es más espontánea? La 2. La 2, porque el delta G es más negativo, es la respuesta, correcto. Ahora, la siguiente pregunta que me van a formular es, ¿me puedes decir cuál de las dos, digamos, es la más rápida? ¿Cuál es más veloz? ¿La 1 o la 2? La que tiene menos energía de activación. Ok, que es la... Claro, ok. la 1.
La 1 es más veloz porque tiene menor energía de activación. Hice esto a propósito porque la gente suele pensar que aquello que es muy espontáneo necesariamente tiene que ser rápido. Y no tiene nada que ver, digamos, algo puede ser muy espontáneo pero ser lento. Espontaneidad y velocidad no son sinónimos para nada. Espontaneidad, delta G, velocidad, energía de activación. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos al punto que me importa, digamos, que es hablar de la llamada cinética enzimática. La cinética enzimática mide la llamada velocidad inicial, que la ponemos con un cerito, ahora vamos a ver por qué le digo inicial, de reacción. ¿En qué unidades se expresa la velocidad de una reacción enzimática? Digamos, bueno, pueden ser las llamadas unidades internacionales, que se está indicado con las siglas de UI, que son los micromoles de sustrato o producto por cada minuto que transcurre, y la otra unidad de velocidad es el catal, que son los moles de sustrato por segundo. La relación que hay entre ambas unidades es la que está recuadrada. Un catal corresponde a 6 por 10 a las 7 unidades internacionales, relación que me permite pasar una unidad a la otra, digamos, por si me piden, digamos, una u otra por regla de 3 simple, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Esto es muy importante, vamos a ver. ¿Cómo se hace experimentalmente en el laboratorio para medir la velocidad de una reacción enzimática? Entonces vamos a dar vuelta a la hoja, digamos. Y vamos a suponer que tenemos en un tubo de ensayo una cierta cantidad de enzima, una cierta cantidad de sustrato, y claramente a medida que pasa el tiempo, digamos, se va formando el producto. ¿Se entiende? Entonces uno puede hacer gráficos de cómo varían las concentraciones a través del tiempo, digamos. O sea, claramente el producto B va a ir aumentando, el reactivo A va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Y va a llegar un momento en el cual las concentraciones se mantienen constantes a través del tiempo, y ya lo explicamos, eso sucede, digamos, porque se ha alcanzado el estado de equilibrio químico, y el equilibrio químico, por ser un equilibrio dinámico, ya planteamos que lo que ocurre es que B1 es igual a B2. A esta altura del partido ya dije como 8 veces eso, digamos, y acá también hay que decirlo, ¿no es cierto? Ahora, la velocidad de una reacción se calcula a través de la expresión que está justo abajo del gráfico, donde dice que la velocidad es igual a la variación de concentración sobre la variación del tiempo, ¿no es cierto? No encontraste todavía las cosas, dámelo que lo encuentro, dámelo. Y para hacer esa evaluación, tomamos la primera parte de las curvas, que se asemeja a una recta. Fíjense que hay las curvas, digamos, hasta donde está la línea discontinua, digamos, guarda semejanza con una recta. ¿Está claro? Y por eso dice abajo que es la zona útil, que es la rectilínea, para medir la velocidad. Esta viene así, No, es lo que está en la otra hoja. Que se llama justamente inicial porque contempla los comienzos de la reacción. Velocidad inicial tiene que ver a tiempos cortos, ¿no es cierto? Quiere decir eso. Y es inicial porque vamos a calcularla en la parte de las curvas donde guardan una semejanza con una recta, digamos. O sea, entonces, si vemos el gráfico que está abajo, digamos, donde se grafica cómo varía la concentración de producto en función del tiempo, y la zona rectilínea transcurre hasta esa zona, hasta ese recuadro que está indicado, digamos. Si yo tomo un par de puntos, un tiempo T1 para un producto P1 y un tiempo T2 para un producto P2, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, de acuerdo con la fórmula que está arriba, la velocidad inicial la calculamos como P2 menos P1 sobre T2 menos T1, que no es otra cosa que la pendiente de la recta que pasa por el origen, digamos, que esa es la velocidad de la reacción, ¿no es cierto? La practicidad de evaluar la velocidad en esa zona, digamos, en donde la curva parece es recta, digamos, es que todos sabemos que la pendiente de una recta es constante, ¿no es cierto? De manera que cualquier sea el par de puntos que vos tomes, digamos, siempre el número te tiene que dar lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Después la pendiente se va modificando tiempo a tiempo. Ahora, uno puede simplificar aún mucho más, digamos, ese cálculo que acabo de mostrarles recién, digamos, porque uno puede tomar de los dos puntos el par 0,0. O sea, si la curva parte del 0,0, entonces si vos tomás el par 0,0, digamos, como uno de los puntos, te queda P2 menos 0 sobre T2 menos 0, con lo cual te queda el cociente de P sobre T. O sea, vos podés calcular la velocidad inicial como el cociente de P sobre T en la zona rectilínea, y eso va a llamarse la velocidad inicial, digamos, en tanto en cuanto la curva arranque del par 0,0, ¿no es cierto?
Por lo tanto, y en el gráfico que está al costado de eso, digamos, por la simple observación de las pendientes, ahí tenemos dos reacciones, la 1 y la 2, se puede ver, digamos, que la reacción 2 es más rápida que la reacción 1 porque tiene una pendiente mayor. ¿Está claro? Eso es la velocidad de una reacción, digamos, la pendiente con la cual arranca la curva, digamos, o sea, que es justamente la variación de concentración sobre la variación de tiempo. ¿Hasta acá me entienden todos? Esa es la manera por la cual en el laboratorio se mide la velocidad de una reacción enzimática o no enzimática, pero acá estamos hablando de enzimas, ¿no es cierto? Bien, tiene que quedarnos claro, porque esto el palo se lo va a comer alguien seguro. A todos nos tiene que quedar claro que la zona plana de cuando uno grafica concentración en función de tiempo refleja equilibrio químico. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Lo tiene que retener en su cabeza, porque va a haber un gráfico muy parecido donde seguramente nos vamos a confundir. Hay una ley que habla de la velocidad de reacciones. Esto que voy a explicar ahora está en el apunte de agua, pero hay que traerlo acá porque la verdad que acá estamos hablando de velocidades, entonces acá es donde hay que contar esto recién. Se llama ley de acción de masas. Justamente habla de la velocidad de las reacciones, digamos. O sea, la ley de acción de masas, ahí está puesta la expresión matemática, donde dice que la velocidad es igual a una constante de proporcionalidad o constante de velocidad, digamos, por la concentración de los reactivos. O sea, está diciendo que la velocidad es proporcional a la cantidad de reactivo que vos tenés. ¿Está claro? ¿Cómo aplicar la ley de acción de masas a una reacción hipotética en la cual A más B da C y D? Tenés dos velocidades, tanto B1 como B2, digamos. Bueno, para B1 los reactivos van a ser A y B, con lo cual podemos plantear la ecuación que está abajo. B1 es igual a K1 por A por B, ¿no es cierto? Y B2, los reactivos van a ser C y D, digamos, con lo cual uno puede plantear que B2 es igual a K2 por C por D, ¿no es cierto? En el equilibrio ya planteamos que B1 es igual a B2, podemos igualar ambas expresiones y por ende despejar la constante de equilibrio como un cociente de constantes de proporcionalidad o de velocidad, ¿no es cierto? Ahora, aplicar esta expresión a una, eso está hacia la izquierda, digamos, más sencilla, en la cual el sustrato S se transforma en el producto P. También tenemos B1 y B2. Bueno, ahí están puestas las expresiones, digamos, B1 es igual a K1 por S, B2 es igual a K2 por P, y eso habilita comprender el gráfico que está escrito abajo, que es cómo varían las velocidades unidireccionales a través del tiempo, digamos. O sea, a tiempo cero, digamos, tenemos una cierta B1 porque tenés sustrato y B2 es cero porque no tenés producto todavía, ¿no es cierto? Entonces, conforme la reacción va transcurriendo, B1 va decreciendo porque se te va acabando el sustrato, conforme el producto va creciendo, B2 va cobrando fuerza y va a llegar un momento en el cual las curvas se van a tocar, que es cuando B1 es igual a B2, que es la condición de equilibrio químico. ¿Está claro esto? Estas son las velocidades unidireccionales, porque el gráfico que está al lado, que a veces acá el tema de encima es interpretar los gráficos claramente, digamos, o sea, una cosa es hablar de velocidad de ida y de vuelta y otra cosa es hablar de velocidad neta, que es la que se mide en realidad. La velocidad neta es V1 menos V2. ¿Está claro lo que estoy diciendo? A veces te preguntan ¿cómo varía la velocidad neta a través del tiempo? Entonces el gráfico que está al lado, digamos, o sea, en la zona rectilínea dijimos que la velocidad es constante. ¿Lo ven eso, chicos? O sea, ahí se puede ver, miremos todos acá, perdóname. Se puede ver que en la zona rectilínea la velocidad se mantiene constante y conforme uno va saliendo de la zona rectilínea la pendiente se va reduciendo hasta que llega un momento en el cual la pendiente se torna nula, que es cuando la velocidad es nula, digamos, cuando alcanzas el estado de equilibrio químico. Este es otro tipo de gráfico diferente. Esto es medir las velocidades de ida y de vuelta, que no es lo mismo que la velocidad neta de la reacción, que es V1 menos V2 en definitiva. Hay que ver bien qué es lo que te piden, Esto quedó claro, ¿no es cierto? Vamos a volver sobre esto, Crítico, porque esto es lo que se hace en el laboratorio, porque todo lo que viene es teórico y en realidad meter las manos es hacer esto que acabo de contar recién. Vamos a la página siguiente. Ahora, la velocidad inicial de una reacción varía con diferentes factores, digamos. Varía, como se indica ahí, con la concentración de sustrato, la cantidad de enzima, el pH, la temperatura y la presencia de inhibidores. Entonces vamos a ir viendo cómo se modifican las velocidades con cada uno de estos factores en especial, digamos.
¿Cómo varía la velocidad cuando yo modifico el sustrato? El experimento que habría que hacer es el que está en ese dibujo, digamos. O sea, ponemos en una gradilla una serie de tubos de ensayos en donde todos vamos a poner una cantidad constante de enzima al mismo pH y a la misma temperatura. O sea, esos tres factores se mantienen constantes y modificamos tubo a tubo la cantidad de sustrato con SC1, SC2, SC3, SC4, ¿no es cierto? Entonces, claramente para obtener la velocidad inicial para cada tubo en particular, se te escapó todo. Bueno, ponerlo sobre la mesa, así yo lo puedo ver, digamos, o sea, porque si no, no te puedo ayudar, porque te la pasás, digamos, buscando las hojas y la idea, digamos, es... Bueno, entonces... Perdóname. Esto no es... Estamos viendo esto y en realidad lo que sigue es lo que supuestamente debería ser. No, porque... Yo me cometí el error de dártelo separado y se traspapeló esto. ¿Y dónde está ahora? Bueno, la cuestión es que para medir la velocidad para cada tubo tenés que hacer el gráfico de producto versus tiempo, que es lo que está hecho al lado. ¿Lo ven, chicos? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que podemos ver ahí? No, esto acá no está. Bueno, la cuestión es la siguiente, digamos. Cuando ponemos... mirá con ella y después yo digo que puedo... ¿Cómo lo puedo resolver? Dejarlo eso, ¿no? Lo que necesito es que estemos en la clase, porque es muy importante esta clase. Bueno, nada, digamos, cuando tenés poquito sustrato, digamos, vas a tener una curva de producto versus tiempo con una pendiente pequeña, o sea, una baja velocidad inicial. Cuando pones más sustrato, digamos, la pendiente aumenta, con lo cual aumenta la velocidad. Cuando pones más sustrato, digamos, la pendiente aumenta aún más, digamos, con lo cual aumenta la velocidad. Pero sobrepasado cierta cantidad de sustrato, ya la pendiente no va a crecer más, digamos. O sea, lo que está mostrando el gráfico de producto versus tiempo es que la velocidad crece a medida que yo pongo sustrato hasta que llega un momento en el cual la velocidad no crece más, digamos, y creo que todos ya sabemos por qué. Llega un momento en el cual la enzima alcanza su estado de saturación, digamos. De manera que, o sea, cada gráfico de producto versus tiempo te provee una velocidad inicial para una cantidad de sustrato en particular, ¿no es cierto? De manera que ahora podemos dar con el gráfico que está abajo, que es graficar cómo variaron las velocidades iniciales para los diferentes sustratos, ¿no es cierto? Todos los puntos, todos son velocidades iniciales, o sea, el punto que está al principio es una velocidad inicial con poquito sustrato, el punto que está más adelante es una velocidad con mucho sustrato, y esa representación, digamos, matemáticamente se llama hipérbola. O sea, lo que se puede ver, digamos, es que la velocidad crece, digamos, pero no lo hace de modo proporcional, sino que lo hace de modo hiperbólico, ¿no es cierto? Hasta que llega un momento en el cual, digamos, ya la velocidad no crece más. Porque ya explicamos que se satura la enzima. En la hipérbola hay dos parámetros cinéticos importantísimos que tenemos que medir o calcular, digamos. Uno se llama velocidad máxima. La velocidad máxima, digamos, es aquella velocidad en la cual la enzima está saturada. O sea, la condición de saturación es lo que se explica un poco más abajo, la enzima que se combina con el sustrato para dar el complejo enzima-sustrato, y tras la catálisis queda la enzima con el producto, y decir que está saturada significa que está toda ocupada con su sustrato, y no tenés nada de enzima libre, está toda ocupada la enzima. Y después hay otro parámetro cinético llamado Km, o constante de Michaelis-Menten, que es aquella concentración de sustrato que se corresponde con la mitad de la velocidad máxima. Km no es la mitad de la velocidad máxima, es el sustrato que te satura el 50% de la enzima, eso es lo que quiero decir. Km guarda relación inversa, es como la P50, pero acá es lo mismo, digamos. Guarda relación inversa con la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Cuanto más grande es la Km, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Se entiende? ¿Podemos hacer una pausa transitoria? Fíjate si podés encontrar otra hoja que... Pausa, es lo mismo.
ya aprendieron. Que yo de lo que tiene. Ya que tienen a mí. No llegamos a igual ¿sabes? Siempre es tan feo. En cualquier seminario me da igual. No hay mucha explicación de sangre. Sí, es verdad. El cardio tiene más sentido que vayamos variando materias. Ella sangre no veo, no sé. Pero llegamos con la vieja y apareció, bueno, alegría. Bueno, queda claro, ¿cómo pueden poner ejercicios en la guía? Esta es un poco vieja, pero tiene lo mismo. Por ejemplo, guarda, te van a dar tablas. Por ejemplo, acá, van a aparecer, acá hay una tabla, digamos, de cómo varía para los diferentes tiempos el producto. La estampa, que si vos lo graficás el producto versus tiempo, digamos, la meta de esto es calcular la velocidad inicial. Ahora, si vos no haces el gráfico y te tiran los números así en crudo, digamos, o sea, si no te dicen qué pasa en el origen, uno piensa, digamos, que parte de 0,0 esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calcular la velocidad inicial? Digamos, seguramente el primer punto, digamos, está dentro de la recta. Entonces, por ejemplo, si yo hago 28 dividido 5, esa es la velocidad inicial. No sé si es claro lo que estoy diciendo. ¿Y pero cómo voy a saber que si no pasa por 0,0? Tengo que graficarlo. Si no te dice que pasa por 0,0, vos obviamente sí, asumís que, aparte, por ejemplo, porque en esta tabla te dice que a tiempo cero hay una cierta cantidad de producto. Claro. Lo aclara acá. Si no lo aclara, digamos, empieza en 0,0, digamos. Acá lo aclara que a tiempo cero, digamos, tener una cierta cantidad de producto. Con lo cual acá tenés que hacer P2 menos P1 sobre T2 menos T1, pero acá puede hacer el cociente de P sobre T. Y va a tomar el primer punto que seguro va a estar dentro de la recta. Ahora, si vos no querés hacer gráfico y querés saber, digamos, en los gráficos producto versus tiempo, hasta dónde está dentro de la recta, si vos haces P sobre T para los siguientes puntos, digamos, y te da el mismo valor, entonces significa que, digamos, que estás dentro de la recta. La primer cociente que te da una diferencia es porque ya te saliste de la recta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Esta pendiente es una constante, dijimos. Ahora, no confundir este tipo de ejercitación, que es bobo, digamos, con este otro tipo de tablas que te pueden dar, en donde se grafica, por ejemplo, cómo varía la velocidad inicial para diferentes concentraciones. Acá lo que te van a, no tiene que ver, digamos, acá te van a pedir que calcules, decime la V máxima y decime cuánto vale la KM. Por supuesto que la V máxima la voy a buscar en el número más grande. No tengo alternativa, digamos, y aparte acá se nota, digamos, con 60 de sustrato tenés 100 y con 90 de sustrato tenés 100, con lo cual evidentemente llegaste a la meseta. Si no llegaste a la meseta, no nos queda alternativa que tomar como V máxima, digamos, el número más grande, si no tiene que graficar 100, ponle que sea la V máxima, ¿no es cierto? Ahora vamos a suponer que te digan cuánto vale KM. Que quede claro que KM es aquella concentración de sustrato que se corresponde con la mitad de la velocidad máxima. Si 100 es la velocidad máxima, ¿cuánto vale KM? Sería la pregunta. No, 50. KM no es la mitad de la velocidad máxima. Es el sustrato que te da la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué vas a hacer vos en esta tabla? A 100 lo dividís por lo que te da 50, que es más o menos un 48 que está acá, y el KM sería este, que es ponerle que 10, 11, ponerle. Concentración de sustrato que se corresponde con el 50% de la saturación. ¿No hay una forma más precisa de sacarlo? Sí. Y a ojo más o menos lo mandás por ahí. Sí, hay manera, obviamente que hay manera. Ahora vamos a ver cómo podemos con más precisión, hay que graficar. A ojo no podés, porque es una hipérbola, no es una recta esto. No podés, digamos, mandar uno así. O sea, tenés que más o menos decir, mira, está entre este y este número. ¿Está claro? Ahora vamos a ver cómo podemos resolverlo. Pregunta para todos. Esto quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Quiero que no se... Porque se ocurre siempre, digamos. O sea, los alumnos suelen confundir este gráfico con este porque es lo mismo. O sea, si uno ve el trazo, este es lo mismo que esto. Pero este es un gráfico de producto versus tiempo que tiene por meta, digamos, calcular la velocidad inicial, y la zona plana representa equilibrio químico, y este es un gráfico de velocidad en función de sustrato, en donde la zona plana representa V máxima y por tanto saturación. Entonces, no te confundas esto con esto, digamos, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, a pesar de que son iguales, digamos, a los ojos de uno, ¿no es cierto? Es lo que suele suceder, digamos, se los confunden. ¿Está
claro, ¿no? Pregunta para todos. Vamos a suponer que te dicen, usted tiene una reacción enzimática cuya V máxima vale 500 unidades internacionales. Solamente te da la velocidad máxima. Con la V máxima, ¿vos me podés decir cuánto vale KM? Falta la velocidad inicial. No, esa es la velocidad inicial. La V máxima es una velocidad inicial, que es cuando la enzima está saturada. Yo te digo, la velocidad máxima de la reacción es 500. ¿Me pueden decir cuánto vale KM? No, porque la KM no es la mitad de la velocidad máxima. Yo no puedo informarte cuánto vale KM. Al revés, te dicen, mira, tenés una reacción enzimática cuya KM vale 10 milimolar. Te dan la KM, que tiene unidades de concentración porque es una concentración la KM. Yo te puedo decir cuánto vale la máxima. Mucho menos, digamos, no te puedo decir con una concentración cuánto vale una velocidad, digamos. Ahora te dan un punto, te dicen así. Te dicen, mira, cuando vos tenés 20 milimolar de sustrato, vos alcanzaste la V máxima, cuyo valor es 1000 unidades internacionales. V máxima es 1000 con un sustrato que es 20 milimolar. ¿Vos me podés decir cuánto vale KM? Sí. ¿Cómo harían? 1000 dividido 2 sería la mitad de la... Claro, haría una regla de tres simple que no se puede. Está bien, yo esperaba esa respuesta. No se puede, digamos, hacer... Claro, no podés hacer una regla de tres simple cuando la relación es hiperbólica. O sea, yo te estoy dando... porque esto se cae todo el mundo en esto, digamos. Yo te estoy dando este punto, por ejemplo. V máxima es tanto, digamos, para esta concentración de sustrato. Y yo pretendo que vos me des información de este. No puedo hacer una regla de tres simple, claramente. Necesito de toda la información para poder darte con precisión el número. No es proporcional, no mandan regla de tres simple con esto. De hecho, la expresión matemática que rige esta hipérbola es la que está anotada al lado, se llama ecuación de Michaelis-Menten, en la cual la velocidad inicial es igual a V máxima por sustrato sobre KM más sustrato. Es muy sencilla realmente. O sea, el único recaudo que hay que tener, digamos, es que KM y sustrato estén iguales unidades, porque no podés sumar cosas que están en diferentes unidades, y después meter los números. No hay gran cosa ahí, digamos, ¿no? Para calcular la velocidad. Lo que viene a continuación no lo vamos a analizar. Abajo hay un problema, en realidad yo lo voy a explicar. A menudo preguntan, sobre todo le preguntan a la gente que va al examen libre, digamos, pero vamos a ver que no importa, que no está de más, digamos. ¿Qué dice el problema, digamos? Dice, ¿cuál es la relación entre KM y sustrato para alcanzar el 75% de la velocidad máxima? Dice el enunciado. ¿Qué significa que la velocidad tenga que ser el 75% de la máxima? Quiere decir lo que está escrito abajo, a la izquierda, digamos, que la velocidad es 0,75 por V máxima. O sea, si a mí me dicen, digamos, el agua que tiene en su cuerpo es el 70% de su peso, lo que tengo que hacer es multiplicar mi peso por 0,70 y esa es la cantidad de agua que yo tengo. Si me decís que la velocidad es el 75% de la máxima, multiplico por 0,75 de la máxima y esa es la velocidad de la reacción. Y eso lo igualo con la ecuación de Michaelis-Menten, que es la que está puesta al lado. Las V máximas que multiplican en ambos términos se cancelan. Es un problema matemático esto, digamos. Y queda... ¿Cómo asumir que esto que te dicen es la velocidad? Eso te lo da el enunciado. Te dice que la velocidad de la reacción es el 75% de la máxima, lo dice el enunciado. Ah, está bien. Y te dice, si eso es así, despejame cuál es la relación que hay entre KM y el sustrato, digamos. Eso es lo que vamos a hacer, digamos. Por tanto, queda el cociente que está abajo, donde dice que 0,75 es igual a sustrato sobre KM más sustrato. El denominador pasa multiplicando 0,75 y hacemos distributiva, con lo cual te queda lo que está al lado. 0,75 por KM más 0,75 por sustrato es igual a sustrato. El 0,75 lo pasamos restando al otro miembro, con lo cual 1 menos 0,75 es 0,25 sustrato. Y después el 0,25 lo puedes pasar dividiendo, con lo cual queda la relación que te pide el problema, que es que la concentración del sustrato es 3 veces el valor de la KM. ¿Qué significa esto que uno calculó acá? Que es todo un tema matemático, digamos. O sea, para alcanzar el 50% de la velocidad máxima, o sea, la mitad de la velocidad máxima, sustrato es igual a KM. Porque es la definición de KM esa concretamente. Ahora, para alcanzar el 75% de la velocidad máxima, vos vas a necesitar un sustrato que es 3 veces el valor de la KM. ¿Y por qué? Porque esta relación es hiperbólica, no es lineal, no es proporcional. Eso es lo que prueba esto. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Sí. Ahora, lo que viene a continuación, quiero que demos vuelta a la página. En Sí. este gráfico, el producto de su tiempo,
Si me aumenta, o sea, cuando aumenta la velocidad, acá... Aumenta la pendiente de arranque. Sí, pero me aumenta también entonces la cantidad de producto con la que se satura la enzima. A ver, sacame la cartuchera porque quiero ver lo que estás diciendo. O sea, me aumenta la cantidad de producto con la que se satura la enzima. Eso no es zona de saturación. Ahí me perdí. Ese va a ser el problema. Es la velocidad. Ese es el estado de equilibrio químico. Claro. Si vos vas a poner más sustrato, Sí. claramente vas a tener más producto en el equilibrio químico, por lo tanto va a ser más alto. Ya está, sí. O sea, lo que marca eso es la cantidad de producto que tenés cuando la reacción se terminó, que es el equilibrio químico. Si pones 1 tonelada, se te va a ir arriba, porque vas a tener 1 tonelada de producto también. Pero guarda, esa zona no es saturación. Sí. Esa zona es, la reacción ya terminó, y tenés una bocha de producto porque te pusieron una bocha de sustrato, solo eso. Y lo que te interesa de ese gráfico es la pendiente con la cual arrancó, que es en definitiva la velocidad con la cual se transformó el sustrato producto. Muy oportuno esto, todos entendimos, ¿no es cierto? ¿Qué representa la altura del gráfico del producto versus tiempo? La cantidad de producto que tenés cuando alcanzaste el equilibrio químico. ¿De qué te va a depender eso? De la cantidad de sustrato que vos pusiste. Bien, me sirvió. Ahora, hay una manera alternativa para que, en vez de que esta representación sea una hipérbola, te dé una recta. Es una transformación matemática, simplemente para que te dé una recta. Y eso se llama ecuación de las dobles inversas o de Lineweaver-Berg. O sea, los tipos lo que hicieron fue simplemente invertir la ecuación de Michaelis-Menten, que es la que presenté atrás, hicieron una distributiva y desembocaron esa fórmula, que no la van a tener que usar para hacer ninguna cuenta, porque es la misma que la anterior, pero dada vuelta. Pero hay que aprenderla por la duda que los tipos te digan escribirla, qué sé yo, una cosa así, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero que analicemos es que esa ecuación, que proviene de invertir la anterior, digamos, tiene el formato de la ecuación de una recta, que es del tipo I igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y b es la ordenada al origen, de manera que si uno compara término por término, lo que te queda es que I es igual a 1 sobre b0, x es 1 sobre sustrato, m, que es la pendiente, es el cociente de km sobre b máxima, y b, que es la ordenada del origen, es 1 sobre la velocidad máxima, de manera que cuando ahora graficamos las inversas, 1 sobre b0 versus 1 sobre sustrato, por eso de las dobles inversas, porque ambas variables han sido invertidas, entonces te da la recta. Esa es la idea, digamos, es una transformada matemática para transformar la hipérbola en una recta, nada más que para eso. Una manera alternativa de representar, en donde el punto que intercepta el eje de la Y es la ordenada del origen y tiene por significado 1 sobre b máxima, y el punto que intercepta el eje de las X, habría que demostrarlo y no lo vamos a hacer, tiene por significado 1 sobre km con signo negativo, porque estamos en el cuadrante negativo, pero tiene que quedarnos claro a todos, digamos, que km nunca puede ser un número negativo, porque es una concentración del sustrato. O sea, a pesar de que esa parte de la escala, digamos, en ese cuadrante, digamos, es negativa, vamos a pensar en esa escala como si fuera positiva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque km nunca puede ser un número negativo. Ejercicio, el que está abajo. Suponete que te dicen, vos graficás 1 sobre b0 en función de 1 sobre el sustrato, tenés la recta y las intersecciones son 4 y menos 2. Entonces te dicen, bueno, con eso que te estoy dando, calculame la km y la b máxima. Obviamente la b máxima la voy a buscar donde está 4, pero eso es 1 sobre b máxima, de modo tal que b máxima es un cuarto. ¿Me siguen, chicos? Sí. Y km la voy a buscar donde está menos 2, pero km es un medio, me olvido del signo negativo. O sea, en la practicidad de este gráfico, vos que me preguntaste cómo puedo precisar un poco mejor cómo calcular los parámetros, la verdad es que uno puede hacer este tipo de gráfico, digamos, y posta, digamos, puede informar cuánto km y cuánto b máxima sin hacer a ojo una estimación, digamos, no fue lo que hicimos, ¿no es cierto? Para todos es claro esto, ¿no es cierto? Bien. Ahora, claramente, una vez que alcanzás la condición de saturación, por más que le pongas 10 toneladas de sustrato, no vas a tener más velocidad de reacción. La alternativa que te queda, digamos, es incrementar la cantidad de enzima para tener más velocidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el ítem B, que es cómo cambia la velocidad, digamos, cuando nosotros modificamos la cantidad de enzima. Entonces, analicemos ese gráfico que tenemos a la vista. Cuando graficamos cómo se modifica la velocidad inicial en función del sustrato, vamos a tener una hipérbola alcanzando una B máxima 1 para una cierta cantidad de enzima 1, y una hipérbola alcanzando una B máxima 2 para una cierta cantidad de enzima 2, donde 2 es mayor a 1.
O sea, lo que se ve en ese gráfico es que si vos incrementás la cantidad de enzima, se incrementan todas las velocidades de la reacción, la que es máxima y las que no lo son también. Lo cual es una obviedad eso, ¿no es cierto? Tenés más unidades que catalicen, digamos, con lo cual vas a tener más velocidad. No importa que sea máxima o que no lo sea. No importa que la enzima esté saturada o que no esté, digamos. ¿Se entiende? Lo cual eso da con el gráfico que está abajo, digamos, que explica que cuando vos graficás cómo varía la velocidad de la reacción en función de la cantidad de enzima, la relación, digamos, acá sí es lineal. Si yo triplico la cantidad de enzima, se va a triplicar la velocidad de la reacción. No importa si es máxima o no lo es. Conclusión hasta aquí. La velocidad, en realidad, crece tanto con el sustrato como con la enzima. Lo que pasa es que con el sustrato la velocidad crece de modo hiperbólico, en tanto que con la cantidad de enzima crece de modo lineal y proporcional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pregunta para todos. Está la respuesta ahí, pero voy a pedir la justificación. Cuando yo modifico la cantidad de enzima, ¿se modifica la Km de la reacción? No. ¿Por qué? Porque no, es el sustrato, si no le pusiste más sustrato. No modifica el sustrato, sino modifica la velocidad de la enzima, de la reacción. La respuesta inicial está bien, la justificación está mal. Vamos a hacer la pregunta de otra La forma. concentración inicial y final del sustrato y producto es de... Voy a hacerlo de otra manera. Si yo modifico la cantidad de enzima, ¿la afinidad de la enzima con el sustrato se cambia? No. O sea, si yo tengo 10 moléculas de enzima o 1000 moléculas de enzima, ¿el sustrato entra diferente a su sitio activo? Porque la KM da la información de afinidad de la enzima por el sustrato. Y esa es la justificación que uno tiene que indicar, digamos. Si vos modificás la cantidad de enzima, no se afecta la interacción enzima-sustrato, sigue siendo la misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esa es la justificación por la cual Km no va a cambiar cuando vos cambias la cantidad de enzima. ¿Se entiende este detalle, no es cierto? Cuando yo hablo de hemoglobina, si tengo tanta cantidad de hemoglobina y yo tengo el triple de cantidad de hemoglobina, la verdad que la afinidad por el oxígeno no tiene por qué cambiarse tampoco, ¿no? ¿O sí? No. La cantidad de proteína no modifica, digamos, la afinidad. O sea, lo que quiero decir, y voy a dar un concepto matemático, y sí me remito, digamos, a lo que hablé cuando hablé del tema de hemoglobina. O sea, sí se modifica la velocidad, que se puede ver, digamos, porque la curva... Si una hipérbola, digamos, miremos acá, digamos, si te va para arriba o para abajo, varía la velocidad, porque varía la cantidad de enzima, pero fíjense que la mitad de la velocidad máxima desemboca en el mismo punto. La única posibilidad de que se te afecte la afinidad es que la hipérbola se te desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la hipérbola se te desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos, cambia la Km automáticamente. Entonces, si la cosa va para arriba o para abajo, la afinidad se mantiene constante, pero lo que se modifica es la velocidad. ¿Lo explico de nuevo? Y hay. Sí, dale. En la hemoglobina, ¿ustedes tomaron la clase de estructura de proteínas? Bueno, lo que había factores que te corrían la semoide a la derecha o hacia la izquierda, y eso provocaba un cambio de afinidad. Sí. Acá también hay algunas fallas. Acá no sé, vamos a ver si vamos a llegar a ese punto, digamos, pero acá lo que está ocurriendo es que la hipérbola se va para arriba o para abajo, pero Claro. no va a la derecha o a la izquierda. Sí. Por lo tanto, cambia la velocidad sin que se modifique la afinidad, la Km. Es claro para todos esto, ¿no es cierto? Bien, demos vuelta a la página. Por lo tanto, acá hay un par de definiciones súper importantes. Van a explicar esto, van a tomar esto, la gente no le da bola, hay problemas en la guía, hay una guía de enzimas de ejercitación, necesito que la tengan, la tienen que tener ya, quiero que la compren. A la velocidad máxima se le da por nombre alternativo actividad enzimática o total, lo vamos a indicar con una A mayúscula, es la velocidad máxima. Ya aclaramos que cuando vos llegás a la velocidad máxima, esa velocidad es independiente del sustrato, pero solamente depende de la cantidad de enzima. O sea, cuando alcanzaste la saturación, digamos, ya eso no lo cambias con el sustrato, pero sí lo podés modificar con la cantidad de enzima. Por lo tanto, la velocidad máxima o actividad enzimática se relaciona con la concentración de enzima, porque solamente depende de ella. ¿Está claro? Ahora, hay un factor o un parámetro alternativo llamado actividad específica.
La actividad específica surge de dividir el número anterior, que es la actividad enzimática, sobre los miligramos de proteínas. Por lo tanto, las unidades de actividad específica tienen que ser unidad internacional sobre miligramo o bien catales sobre miligramo, y veremos, porque lo voy a explicar con este ejemplo, que la actividad específica se relaciona con el grado de pureza de una enzima. Ahora claro, a ver qué es el tema de la pureza de una enzima. Veamos el ejercicio que está explicado un poquito más abajo. Supongamos que llega al laboratorio un material biológico, puede ser un pedazo de tejido, algo, digamos, y a nosotros nos interesa de todo eso aislar una única enzima de las millones que están ahí. Eso es una purificación. Me despojo de todo lo que de todas las moléculas que no me importan y obtengo finalmente un extracto enzimático enriquecido en la enzima que a vos te interesa. Una purificación es eso, digamos. Ahora, si yo mido la actividad enzimática inicial y final y la actividad específica inicial y final y comparo los números iniciales con los finales, lo que voy a observar es que la actividad específica crece numéricamente, pero la actividad total o enzimática disminuye o decrece. ¿Cómo lo puedo justificar esto? La actividad específica aumenta en la purificación porque dijimos que ese número guarda relación con el grado de pureza de la enzima y claramente, digamos, la condición final es más pura que la condición inicial porque yo purifiqué. ¿Se entiende este detalle? Ahora, en términos matemáticos, ¿cómo lo puedo justificar? Miremos acá todos, digamos. Como la actividad específica es dividir la actividad total sobre la masa de proteínas, al purificar, la masa se reduce, porque estoy sacando toda la porquería que no me importa. Con lo cual, si disminuye el denominador, porque se reduce la masa de proteínas, digamos, la consecuencia es que aumenta la actividad específica. Porque me quedo con la que me interesa a mí, toda la otra porquería se va al tacho, y por tanto, eso hará que este número crezca. Siempre que crezca la actividad específica, significa que digamos, lo que estoy teniendo es más enriquecido en la que me interesa a mí, y todo lo que no me interesa se fue. Está claro, ¿no? Ahora, la actividad total o enzimática disminuye porque dijimos que ese número se relacionaba con la cantidad de enzima y será inevitable que tras la purificación se te pierda parte de la enzima. O sea, es impensado que vos, tras el manoseo de la purificación, recuperes el 100% de lo que tenías originariamente. En el camino vas a perder. O sea, en pro de tener un producto puro, en el camino sacrificas algo, seguramente. Claro. ¿Se entiende? O sea, te vas a tener algo más puro, pero vas a tener menor rendimiento en términos de cantidad. ¿Se entiende lo que significa? Ejercicios con estas cosas son súper sencillos, digamos. O sea, veamos el primer asterisco. No va más allá de dos reglas de tres simples que hay que hacer, digamos. Te dicen, por ejemplo, el problema dice así, digamos, te dice... Bueno, yo no lo voy a encontrar y yo ya me lo sé, digamos. Te dice que vos tenés 2 gramos de proteínas que catalizan la transformación de 26 micromoles en 5 segundos. Te da toda esa información. Entonces, con esos datos que te da el enunciado, te dice, calculame AE, que es la actividad específica, que se expresa en unidad internacional sobre el miligramo. Primero tenés que calcular las unidades internacionales, que eran los micromoles por minuto, por eso está la primera regla de tres simple. Si tenés 26 micromoles por cada 5 segundos, entonces por cada 60 segundos, que es un minuto, digamos, tenés X, que son 312. Esas son las unidades internacionales. Y la actividad específica es dividir ese número sobre la masa de proteína, que es 2 gramos, que son 2000 miligramos, y se terminó la cuenta. No es para tanto esto, ¿eh? Está claro, ¿no es cierto? Yo voy a tener un choice que hay van a tener ustedes en la autoevaluación, y quiero ver qué me responden, a ver si entendimos algo de todo lo que acabo de explicar. Cualquier respuesta me sirve, cualquiera me sirve, porque donde te equivocás ya te duele tanto que después no te volvés a equivocar. Pasa eso. Lo tengo que encontrar, es sencillamente eso que tiene que suceder. Se dice, bueno, no sé, bueno. A ver, por ejemplo, dice, la enzima X tiene una velocidad máxima para sustrato A de 124 micromoles por minuto y para B de 13 milimoles por minuto. O sea, tenés una enzima que tiene 2 sustratos, el A y el B. La misma enzima puede tomar el sustrato A y el sustrato B. Y te da para cada sustrato su correspondiente velocidad máxima. Para A te dice que la velocidad máxima es 124 micromoles por minuto
un número te da, y para B te dice que es 13 milimoles, milimoles más grande que micro, 13 milimoles por minuto. Es lo único que te dice el enunciado. ¿Puedo leer las opciones para ver qué es lo que le parece? Te dice, la opción A dice, el km de la enzima para A es de 62 micromoles. ¿Qué les parece esa opción? Nunca me hablaste de concentración. ¿Yo puedo con la velocidad máxima informarte una km? No podemos. No sé por qué cualquiera. La opción B dice lo mismo, dice, el km de la enzima para B es de 6,5 milimolar. Dice yo, si mete la velocidad máxima, yo no te puedo decir cuánto vale acá la cadena con la velocidad máxima. Es claro para todos, ¿no es cierto? La enzima es más afín por A. ¿La velocidad máxima andaba en la información de afinidad? No, las KM. ¿Me dan las KM acá? No puedo saber eso. Está claro, ¿no? La opción D dice, la reacción ocurrirá espontáneamente para la transformación de B. Para las dos tiene que ser. ¿No era que solamente las enzimas actúan en las espontáneas? Sí. ¿Qué hacemos con esta opción? Es obvio que sí. Porque tiene que ser. Y esa es la perrada del Choi, digamos. No es incorrecta. Por supuesto que es espontánea para B, porque si hay una reacción enzimática está sucediendo, digamos, pero también lo ves para A. Claro, las dos. No hay que esperar que te den un delta G para hablar de una reacción enzimática. Si está sucediendo porque lo es. ¿Está claro? Pero por más que no hable de una sola. El Choi tiene esta porquería, digamos, que a mí no me gusta. La última opción es la correcta. Dice, cuando las concentraciones son saturantes, cuando alcanzas la velocidad máxima, B se transforma más rápidamente. Y de hecho sí, la velocidad máxima para B, digamos, es superior que para A, con lo cual, digamos, es más rápida la reacción para B que para A. Pero la D también podría ser. La D te lo van a poner como mal, si fuera un choice, porque es incompleta, porque como te habla de ambos sustratos, te habla, dice, para A es espontánea, como dando a entender que para B no lo es, digamos, entonces es una verdad media. No va a suceder un examen de desarrollo esto. Está más o menos el asunto encaminado como para... Guarda, que es muy traicionero este tema, es de alta traición el tema de encima, de una, mal. Vamos a seguir más adelante y después vamos a demostrarlo. Ahora, ¿qué pasa cuando modificamos la velocidad con el pH y con la temperatura? No, ahí mismo, abajo. Bueno, cuando cambiamos el pH, digamos, lo que se observa es una campana, donde tenemos una zona de pH óptimo, y por encima y por debajo de ese pH, digamos, la velocidad decrece, y llega un momento en el cual la velocidad prácticamente se torna nula, porque, digamos, llega un momento en el cual encima los pH extremos desnaturalizan la proteína, solo por eso, digamos. Y pasa algo parecido, digamos, con la temperatura. Cuando vos modificás la velocidad en función de la temperatura, también la velocidad crece, alcanzando una óptima temperatura, y después, digamos, la curva decrece abruptamente, porque ya sabemos que las temperaturas extremas también te cocinan la enzima, digamos, te la desnaturalizan, ¿no es cierto? Entonces damos vuelta a la página para analizar el accionar de los inhibidores, digamos. O sea, que vamos a ponerlo con una I mayúscula. El inhibidor te reduce la velocidad de la reacción, y podemos tener dos tipos de inhibidores, digamos, los de tipo no competitivos y competitivos. Dentro de los inhibidores irreversibles o reversibles, Dentro del inhibidor irreversible es aquel que reacciona covalentemente con el sitio activo de la enzima y te la mata permanentemente, digamos. O sea, reacciona con la enzima, digamos, y es como, qué sé yo, poner una llave en un cerrojo, cortarla, digamos, te queda un cacho de metal adentro y ya no sirve para nada, tenés que cambiar el tambor. Es irreversible eso. Está claro, ¿no es cierto? Va a citar algunos inhibidores irreversibles en la parte teórica, algunos metales pesados, algunas drogas que actúan sobre ciertas enzimas, habrá que recordarlo en todo caso. De eso no hay que decir más nada, digamos, que murió la enzima. Y después está la inhibición reversible, en donde el inhibidor puede entrar y salir. Cuando entra no hay catálisis, cuando sale sí, cuando entra no, cuando sale sí. Entonces dentro de la reversible es que está la competitiva y la no competitiva. Son reversibles. En la competitiva lo que se puede analizar es que en el dibujo se puede ver, digamos, que el inhibidor se une, compite con el sustrato por ingresar al mismo sitio activo. Por eso es competitiva. Gráfico directo. Cuando uno grafica cómo varía la velocidad de la reacción en función de la concentración del sustrato, ahí está la hipérbola de control en ausencia del inhibidor, y en presencia del inhibidor, digamos, tenemos una hipérbola mucho más, que está por debajo porque las velocidades son más lentas, es el efecto del inhibidor, digamos, pero cuando ponemos mucho más cantidad de sustrato,
recupero la velocidad máxima porque con mucho más cantidad de sustrato desplazo el inhibidor del sitio activo, digamos, con lo cual la velocidad máxima vuelve a ser la misma que antes, pero a costa de mucho más cantidad de sustrato. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? De modo tal que en la inhibición competitiva podemos afirmar que la V máxima no cambia, pero como la hipérbola se desplazó hacia la derecha, porque eso se puede ver, eso digamos, aumentó la KM como fruto de que ha habido un descenso de la afinidad de la enzima con el sustrato, porque hay una porquería que es el inhibidor que se interpone. ¿Estamos? ¿Entramos en el tema enzimas? ¿Ya más o menos se entiende de qué se trata la cosa? Bien, no hay que memorizar estas cosas, hay que razonarlas. La única manera que entender es lo que nos va a salvar, es así de una. Ahora, el gráfico inverso, ese van a pedir siempre, digamos. Todo tiene que ser razonado al revés. Cuando uno grafica 1 sobre B en función de 1 sobre sustrato, y ahí tenemos la recta control, en ausencia de inhibidor, bueno, como la B máxima no cambia, el punto que intercepta el eje de la C se comparte, y recordemos, el cuadrante negativo lo vamos a tomar como si fuera una escala positiva, digamos, Como KM es un número más grande, la inversa del número más grande en valor absoluto es un número más chico, que se acerca hacia el 0, digamos, y la escala es positiva, y como por 2 puntos pasa una recta, la podré trazar, y la de línea discontinua es la que contiene el inhibidor. La verdad es que es totalmente lógico que si en el gráfico directo lo inhibido pasa por abajo, en el inverso tiene que pasar por arriba, porque se grafican las inversas. Cuanto mayor es la cantidad de inhibidor que haya presente, más se te va a empinar la recta en la doble inversa. ¿Por qué? Porque como con más inhibidor las velocidades son menores, sus inversas van a ser números más grandes. ¿Chicos? Bien. Está la inhibición reversible pero no competitiva, y ahí se puede ver, digamos, en la no competitiva lo que sucede es que el inhibidor se une a un sitio diferente respecto del sitio activo, o un sitio diferente. Gráfico directo, cuando verificamos velocidad en función del sustrato, y ahí tenemos la hipérbola control en ausencia de inhibidor, en presencia de inhibidor no competitivo, tendremos una hipérbola más chata, y esto es así, digo, porque por más que agregues toneladas de sustrato, no vas a desplazar el inhibidor porque se une a un sitio diferente. O sea, no hay alternativa, digamos, baja la velocidad máxima, digamos, pero acá no hay motivo para pensar que se afecte la afinidad por encima por el sustrato porque va a un sitio diferente, de manera que lo que va a cambiar en este caso es la KM. Gráfico inverso. Cuando graficamos 1 sobre B de 0 en función de 1 sobre el sustrato, y ahí tenemos la recta control en ausencia de inhibidor, como KM no cambia, el punto que intercepta el eje de las X se comparte, y como la B máxima se redujo, la inversa del número más chico es un número más grande y también pasará por arriba. Necesito que lo razonemos, porque la gente lo suele estudiar de memoria los gráficos. No sirve realmente. Claro, ahora vamos a hacer un ejercicio que tengo de todos los parciales, a ver qué pasa. ¿Se entendió la historia esta, no? Regulación enzimática. Necesitamos esto para entender lo que viene del metabolismo. Hay un tipo de regulación llamado alostérico. ¿Qué características tiene una enzima alostérica? Generalmente presenta estructura cuaternaria, posee sitios alostéricos, lo cual significa lo que se muestra en el dibujo. Si ahí está la enzima con su sitio activo, la enzima adrede tiene sitios adicionales en donde se unen moléculas llamadas moduladores o efectores, que pueden ser positivos si aumentan la velocidad de la reacción, entonces decimos es un activador, o pueden ser negativos si reducen la velocidad de la reacción, decimos que es un inhibidor. ¿Está claro? El modulador o efector puede ser homotrópico si el sustrato, aparte de unirse al sitio activo, puede unirse al sitio alostérico. O sea, y siempre va a ser positivo, o sea, porque el sustrato no se va a boicotear a sí mismo, digamos. El sustrato puede cumplir los dos roles, digamos, transformarse y autoactivarse a sí mismo si se une a un sitio alostérico, ¿no es cierto? O puede ser heterotrópico si se trata de una molécula diferente del sustrato, y en ese caso puede ser positivo o negativo. Lo más importante del efecto alostérico, de la enzima alostérica, y ahí está la página que sigue, digamos. ¿Qué es un sitio alostérico? El sitio, ¿sabes qué quiere decir alostérico? Es un sitio aparte del sitio activo, eso quiere decir. La enzima es como pensar que tiene un sitio en donde ocurre la reacción química, y vos tenés en otras partes diferentes de la proteína otros huecos extras, no hay transformación en esos huecos, en donde se pegan moléculas que hacen que la catálisis sea de mayor velocidad o de menor velocidad. Vos pensás, digamos, que este es el sitio activo, si se une un activador, por ahí se abre más
y hay mayor catálisis. Si se une un inhibidor en un sitio alostérico, se cierra más el sitio activo, digamos, entonces regula. Sí, ¿no? Ahora, lo más importante es lo que viene en la página que está a continuación, digamos. Cuando uno, para una enzima alostérica, grafica cómo varía la velocidad como una función de sustrato, no tenés una regulación, sino que tenés una curva sigmoidea como la de la hemoglobina. Y pasa lo mismo que contamos para la hemoglobina, digamos. Cuando un inhibidor se le pega, la curva se desplaza hacia la derecha, y cuando a un activador se le pega, la curva se desplaza hacia la izquierda. Conclusión, en la regulación alostérica, la molécula que se pega en el sitio alostérico te modifica la afinidad de la enzima por el sustrato, digamos, con lo cual en el efecto alostérico cambia, digamos, la afinidad, pero la B máxima se mantiene constante porque la B máxima tiene que ver con la cantidad de enzima. Vos tenés la misma cantidad de enzima que tiene mayor o menor afinidad, porque la curva va para un lado o para otro. ¿Es claro para todos esto? ¿Sí? No pretendan de acá saber con todo entendido, porque hay que analizarlo en casa esto, claramente. Me interesa que se den cuenta de lo que estoy diciendo, nada más. Ahora, hay otro tipo de regulación, que es la genética. Lo genético siempre es lento, porque tiene que ver con el hacer o no la enzima. Tiene que ver con dos palabras diferentes. Palabras alostéricas, esto no lo perdonan los tipos. Palabras alostéricas, activación o inhibición. Palabras genéticas, inducción o represión. Si vamos a poner una por otra, te lo van a tachar automáticamente sin leer ningún ítem de nada, porque es conceptual, porque no es lo mismo, digamos, modular una enzima preexistente a tener que sintetizar una enzima. Entonces ya estamos, es grosso, digamos, el error, digamos. Inducción implicará, digamos, el aumento de producción de R mensajero, que va a producir un aumento de la cantidad de enzima y por lo tanto un aumento de B máxima. Y la represión es lo opuesto, digamos, baja el mensajero para que haya menor producción de enzima y por lo tanto baja la B máxima. Pero dijimos que el cambio de la cantidad de enzima no te afecta para nada la KM, porque no varía la afinidad de la enzima por el sustrato. Conclusión, en la regulación alostérica cambia la afinidad, mantiene una B máxima que es constante porque la cantidad de enzima siempre es la misma, y en la regulación genética cambia la B máxima porque cambia la cantidad de enzima, pero la afinidad se mantiene constante porque ya dijimos que la cantidad de enzima no modifica la KM. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Una pregunta, que una vez hicieron algo así. Ahora vamos a hacer ejercicio. ¿Cómo será la inducción representada como doble inversa, digamos? Abajo, o sea, en la inducción lo que ocurre, digamos, es que aumenta la B máxima, pero la KM es la misma. Claro, veamos el gráfico como doble inversa, digamos. Cuando uno grafica uno sobre B en función de uno sobre el sustrato, ahí tenemos la recta control. Como la KM no cambia, el punto que intercepta el eje de las X se comparte, y como en la inducción aumentó la B máxima, su inversa va a ser un número más chico, con lo cual pasará por abajo. ¿Cuánto es mayor la cantidad de enzima que vos tenés? La recta se te aplana más. ¿Y por qué? Porque como las velocidades son más elevadas, sus inversas son números más chicos. ¿Tiene más? ¿Se entiende esto? Va a haber que pensar, pero no es la gran cosa tampoco, ¿Sí? Pregunta. Te hacen una pregunta así. Dice, se tiene un cultivo de cero. Esto es lo que pasa, que va a haber que ver, digamos, el metabolismo de glúcido, pero no importa, ¿no? Te dice, por ejemplo, que el cortisol en una célula, digamos, se trata el cortisol en un cultivo de células hepáticas y se estudia una enzima que tiene que ver con la generación de glucosa. El cortisol como hormona es un hiperglucemiante. Es un esteroide el cortisol, ¿no es cierto? Entonces, lo que te preguntan es si la hormona modifica la KM o la B máxima. Eso te pregunta. Lo que quiero preguntar es, o orientarlos, por ahí es medio como prematuro para decir esto, digamos. ¿Es de pensar que la hormona se va a pegar a la enzima para correr la curva hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿O es de pensar que la hormona hará más o menos cantidad de enzima? ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Cantidad? Obviamente.
una hormona se une a un receptor, digamos, o sea, una hormona no se va a unir a una enzima intracelular, digamos, para modular que se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos, o sea, cuando se une a un receptor, digamos, su hormona correspondiente, digamos, hay una señalización hacia el interior celular, digamos, que puede hacer que haya más o menos cantidad de enzima, con lo cual lo que va a modificar una hormona es siempre la KM de la misma, perdón, la afinidad, la B máxima, sí. perdón, la B máxima. ¿Se entiende este punto, no es cierto? Bien, ahí. ¿Está claro? Vamos a hacer un par de ejercicios de prueba que me han preguntado. Demos vuelta a la hoja. Ahí te dan un gráfico de dobles inversas y te dicen, bueno, vos graficás 1 sobre BC en función de 1 sobre sustrato y tenés 3 preparaciones enzimáticas, la A, la B y la C. Entonces te preguntan, cualquier respuesta me sirve. Te preguntan, ¿me puedes decir cuál de las 3 preparaciones es la que tiene la enzima? Hay que mirar el gráfico. La enzima con menor afinidad por su sustrato, A, B o C. Menor afinidad. Sí. La C. Sí. Los demás. La que tiene menor afinidad es la que tiene mayor KM. No, pero no se puede. No sé. La que tiene mayor KM Sí. tiene una inversa más pequeña. Es la C, correcto. Segunda pregunta. ¿Usted me puede decir cuál de las 3 preparaciones es la que tiene más cantidad de enzima? ¿Qué la ve? No, la A, pues la tiene la velocidad mayor. Eso. Es la A la que tiene más cantidad de enzima. Tiene más B máxima y aparte es la más achatada. Tercera pregunta que me hicieron, digamos. ¿Me puede decir usted de las 3 preparaciones cuál es aquella reacción más lenta? ¿Cuál es la más lenta de las 3? Ah, sí la ve. No. Ajá. Pero no tiene menos velocidad. No, sí. ¿Cuál es la más lenta? Es la C. Es la más empinada. Y si es más empinada significa que las velocidades son las menores. ¿Está claro? Vamos a la página anterior porque quiero hacer un ejercicio que también hicieron. ¿Va queriendo todo esto? Guarda con este tema. Guarda con este tema. Ejercicio. Está el ítem A y el ítem B atrás. Te dan 2 tubitos de ensayos. Y te dicen, bueno, mira, en ambas el A y el B. En ambos tenés igual cantidad de enzima, pero en A tenés una cantidad de sustrato muy pequeña y en B tenés una cantidad de sustrato que logra saturar la enzima. ¿Todos entendimos? Ambos tienen igual cantidad de enzima, en B la enzima está saturada y en A pones un sustrato que no llega a la saturación. Pregunta para todos. ¿En qué tubo tengo mayor velocidad de reacción? ¿En A o en B? Están quemados ya, claro. O sea, 2 tubitos están dibujados. En ambos la cantidad de enzima es la misma. En A la cantidad de sustrato es pequeña y en B tenés un sustrato que satura con 100% la enzima. ¿En qué tubo tengo más velocidad de reacción? ¿En A o en B? No, si tenés la misma cantidad de enzima. En B. Si en B, ¿cuál es la velocidad de en B? Si está saturada la enzima. La máxima. Y en A, como tiene una cantidad de sustrato que es inferior a la saturación, la velocidad tiene que ser inferior a la máxima. Porque hay la misma cantidad de enzima, digamos. Obvio. Guarda, la velocidad crece con el sustrato también. Claro. Consigna del ejercicio, graficame producto versus tiempo. Recordemos que el gráfico de producto versus tiempo, de su pendiente inicial, obteníamos la velocidad de la reacción y está resuelto el lado, digamos. O sea, claramente cuando graficas producto versus tiempo, la pendiente para B es mayor que la pendiente para A. Que es Por lo que la acabamos cantidad de de decir. producto. Sí, en menos tiempo se produce más producto, eso quiere sí. decir, ¿no es cierto? ¿Qué representa la zona plana de este gráfico? La velocidad. Equilibrio. Ah, no, seguro que no. Iban a decir la velocidad máxima. La velocidad máxima, equilibrio químico, guarda, ¿Por qué tenemos, lo discutimos, por qué está más elevada la curva para B que para A? Como B tiene más cantidad de sustrato, en el equilibrio habrá más cantidad de producto. Ahora, abajo
Se invierte estos son los típicos ejercicios de examen parcial. No es para tanto tampoco, no es una cosa que... pero hay que entenderlo, digamos. No se puede estudiar de memoria este tema. Los gráficos no se pueden memorizar, digamos, hay que comprender, digamos, lo que uno ve. No es para tanto, no hay tanta cosa. Te dicen ahí, al revés, te dice, vos tenés igual cantidad de sustrato en ambos tubos, pero ahora la variable es la cantidad de enzima. En A tenés poquita y en B tenés mucha. Preguntan, ¿dónde tenés más velocidad de reacción? ¿En A o en B? Y además, bueno, ahí le gusta más la enzima a ustedes. O sea, en B, donde hay más enzima hay más velocidad. Graficame el producto versus tiempo. Claramente que para B va a haber más pendiente que para A, porque hay más velocidad. Pero se puede ver ahí, digamos, que alcanzado el equilibrio químico las curvas se van a tocar porque tenés igual cantidad de sustrato, con lo cual en el equilibrio va a haber igual cantidad de producto. En un tiempo, lo que pasa es que va a tardar más para A llegar al equilibrio químico que para B, porque hay menos cantidad de enzima, pero va a llegar al mismo estado de equilibrio. ¿Chicos? Tengo una pregunta, pero de gráfica. Sí. Estas pendientes así, en gráficos que son hipérbolas, ¿son necesarias ponerlas? Esas líneas, digamos, no. Las líneas, las rayas yo las pongo porque, digamos, es la parte que te interesa del gráfico, que es la velocidad, digamos, inicial. ¿Quedó claro el tema de enzima como para ahora meterse y leerlo? No nos va a hacer daño ahora. Cuando vemos un gráfico no tenemos que memorizarlo, tenemos que ver qué cosas hay ahí adentro. ¿Se entiende? Siempre hay un gráfico distinto para enzimas. Entonces, tenemos ahora la herramienta para poder confeccionarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué va a hacer la gente? Lo va a memorizar. El inhibidor competitivo es este, el inhibidor no competitivo es este. Y ahí se terminó. No. Sí podemos pensar. Mejor. Si uno piensa, mejor. Siempre. Hay una parte que se llama enzimas séricas. Con esto terminamos, digamos. Con esto tienen material para hacer todas las clases de enzimas que vienen. ¿Está claro? Porque los tipos van explicando, digamos, tiran así migajitas y es más que suficiente. No sé si alguien fue a las teóricas de esto. ¿Sí? Primera. ¿Sirvió para algo? No, Dios, pobre. Canata, está, bueno, sí, tiene que ya estar viejito. Bueno. Bueno, está ahora, ya está claro esto. Bien, enzimas que están en sangre, digamos. La pregunta es, no tenemos acá justo lo que yo hubiera querido, pero lo van a conseguir ustedes. Esto hay que leerlo. Sí, no está acá, ¿no? Igual están subidos. Sí, están. No, el de séricas no. Sí, lo tiene que haber. Encima dos, Sí, seguramente. No es teoría esto, ¿eh? Binario, sí, te ves. No importa, no, lo charlamos, que es fácil. Son 5 hojas, es fácil, facilísimo. ¿Está bien que haya enzima en sangre o no? La pregunta es. Y la respuesta es depende. Están las llamadas enzimas funcionales. Las funcionales son aquellas que cumplen un rol en la sangre y tienen que estar en la sangre. Entonces van a aparecer, este garrón se lo van a tener que comer. O sea, van a aparecer nombres de enzimas, digamos, que no sabés para qué sirven, digamos, que en el resto de la materia se va a ver, digamos. Entonces va a figurar una enzima que se llama lipoproteína lipasa LPL, digamos, la celuloplasmina, la LCAT, bueno, un montón de cosas que vas a decir, te lo tenés que engullir así y punto, son funcionales. Y después están las no funcionales, que son las de metabolismo intracelular o las de secreción exócrina. No tienen por qué estar en la sangre, si están en la sangre porque hay alguna patología. Entonces, va a haber una tablita, hay una tabla, en donde te dicen la enzima sérica que se pide al laboratorio y con qué tipo de patología guarda correlato. Por ejemplo, se puede pedir fosfatasa ácida para evaluar carcinoma prostático, fosfatasa alcalina para medir problemas óseos o biliares, transaminasas, no importa lo que son las transaminasas, ¿no? O sea, ya vamos a ver en un momento, digamos, la GOT sirve para ver problemas hepáticos y cardíacos, la transaminasa llamada GPT, digamos, sirve para ver problemas hepáticos, la lactatohidrogenasa para ver problemas cardíacos, problemas en glóbulo rojo, hígado, listita de enzimas cuyos nombres hay que aceptar de momento y para qué sirve, para qué el médico
lo orienta para qué. ¿Está claro? Entonces, bueno, después te va a hacer te va a aplicar lo que son las transaminasas, lo que es esto, lo que son, no hay que darle bola a nada de eso. O sea, cuando me traigan, yo quiero que me traigan el apunte para decirle qué es lo que vale la pena de ahí, qué es lo que no, van a preguntar, porque se va a ver más adelante, ¿no? Es muy prematuro en el primer parcial hablar de eso. Ahora, ¿por qué se escapan las enzimas desde las células hacia la sangre? Sería la pregunta, digamos. Y lo que hay que decir es que hay un aumento en la permeabilidad de la membrana plasmática que hace que puedan ir al torrente circulatorio, ¿no es cierto? Puede haber diferentes tipos de situaciones, digamos, o sea, puede haber... y aparte es importante la ubicación intracelular, digamos, o sea, claramente si hay un problema inflamatorio, uno va a encontrar enzimas plasmáticas, digamos, que están en el citosol. Si hay problemas virales, digamos, vamos a encontrar proteínas, digamos, de membrana plasmática, porque el virus tiene que atravesar la membrana para atacarlo, digamos. Y si hay problemas necróticos, es probable que encontremos enzimas que están en organelas. O sea, la célula se rompió toda. La localización de la enzima, digamos, da una idea, digamos, de qué es lo que del grado, digamos, de lo que puede llegar a estar ocurriendo. Hay dos casos clínicos que siempre se cuentan. Si damos vuelta a la hoja, a la que sigue, vamos a ver esos dos gráficos que me interesan, digamos. Uno es el infarto de miocardio y otro es la hepatitis viral aguda, digamos. En el infarto de miocardio, digamos, hay tres enzimas que se ven ahí, digamos, que se liberan, digamos, tras la producción del infarto, digamos. Tras la producción del infarto, a las 3 horas, la primera enzima que se libera, digamos, es una cuyas siglas son CPK, o CK es lo mismo, quiere decir creatinfosfoquinasa. En la página de atrás están los nombres de las siglas, digamos, que tiene un pico a las 24 horas, pero a las 36 ya dejas de verla, digamos. El marcador secundario de infarto de miocardio, digamos, es la transaminasa GOT. No importa, aceptamos los nombrecitos, digamos, que tiene un pico a las 36, pero a las 32 horas ya desaparece de circulación. Y el marcador más tardío de infarto de miocardio es la enzima lactato deshidrogenasa o LDH. La vamos a ver para este parcial, porque vamos a ver metabolismo de glúcidos, digamos, en donde la escala se transforma de horas a días, hasta 10 días. Entonces, ¿por qué hay que saber la secuencia? Porque a lo mejor los tipos te preguntan, digamos, un individuo experimentó un infarto de miocardio y se le sacó sangre a tanto tiempo, ¿cuál es la que vas a encontrar? ¿Y por qué aparece esta secuencia? Porque una vez que se escapan en circulación, las enzimas tienen diferente vida media. Entonces la LDH dura mucho más, digamos, que la creatinfosfoquinasa, digamos, que la CPK, digamos, y por eso, digamos, aparece esta secuencia. Las vidas medias de las enzimas en sangre son diferentes. Y eso es lo que hace que primero aparezca una y después una dure más. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En el gráfico de abajo se muestra las enzimas que se liberan tras una hepatitis viral aguda. La escala de tiempo no habría que darle bola porque depende del tipo de hepatitis que la persona tenga y la evolución que es muy particular de cada paciente, digamos. O sea, pero las enzimas que más se liberan tras un episodio agudo de hepatitis son las transaminasas GOT y GPT, pero fíjense que en el gráfico hay más... Está más elevada la GPT que la GOT. Por eso al lado dice que el cociente GPT-GOT, digamos, tiene que ser mayor a 1. Porque si vamos al gráfico de arriba, si la relación GPT-GOT es menor a 1, las transaminasas vienen de corazón pero no de hígado. O sea, porque arriba, digamos, hay liberación de GOT pero sin GPT. O sea que no solamente hay que ver que están elevadas, sino que hay que ver su cociente para saber de dónde provienen. ¿Está claro esto? Tiene que haber muy poca liberación de la enzima AP. Atrás va a estar escrito lo que es la P, que quiere decir fosfatasa alcalina porque es de presión biliar. O sea, si la hepatitis no daña el sistema de biliar, digamos, no hay motivo para que se afecte. Tiene que haber muy poca liberación. Bueno, va a haber una liberación de una enzima que se llama gamma GT, se pide mucho en la clínica médica, que es una enzima de membrana, porque para que infectar el virus atraviesa la membrana. Y tiene que haber muy poca liberación de la enzima GLDH, una enzima mitocondrial, porque para que ese así es un marcador de mal pronóstico, ya hemos dicho, para que la mitocondria se haya roto, todo lo demás ya no existe. ¿Está claro? O sea, acá van a estar los nombres de las siglas. Chicos, acá están las siglas, digamos, lo que significa cada sigla. Vamos a la página esta. Es fácil esto, Esto no pasa nada con esto, A veces no se sabe de dónde provienen las enzimas y se piden las llamadas isoenzimas. Por ejemplo, la enzima LDH tiene 4 subunidades. Es un tetrámero. Y hay 2 tipos de subunidades que pueden formar. Las unidades M de músculo y H de heart, corazón, ¿no es cierto? Entonces,
están las 5 isoformas que ahí están descritas, digamos. La H4, la H3M, H2AM2, HM3 y M4, todas las combinaciones posibles, de la 1 a la 5. Te dice que la 1 y la 2 está presente en corazón y glóbulos rojos, la 4 y la 5, digamos, están en hígado y en músculo esquelético, y la 3 están en todos los demás tejidos. Entonces, midiendo el tipo de isoforma, vos podés saber, digamos, de dónde viene el asunto, el problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La creatinquinasa, o CK o CPK, es lo mismo, es un dímero, tiene su unidades M de músculo y B de brain, cerebro. La isoforma BB es exclusivamente cerebral, la isoforma mixta, que es la MB, digamos, es la que viene de corazón y es la que se pide para evaluar infarto de miocardio, porque solamente viene de ahí, digamos, y la isoforma MM viene tanto de corazón como de músculo esquelético, con lo cual si está elevada, la verdad que no te sirve para nada porque no sabes de dónde viene el asunto. ¿Está claro? Pregunta para todos. Cualquier patología de cerebro, ACV, lo que te guste, no conlleva una elevación de enzimas procedentes del cerebro hacia el torrente circulatorio, aunque sí hacia el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué motivo no pasan desde el cerebro hacia la sangre? ¿Qué lo impide? No pasa la barrera. Sí. La verdad que cualquier tema que pase acá, hacer una extracción de sangre no ayuda al médico para nada. Eventualmente se puede hacer una punción lumbar de líquido cefalorraquídeo si lo consiguiera el médico oportuno. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y después va a figurar qué enzima pedir, digamos, para evaluar páncreas. Para evaluar páncreas se pide lipasa y amilasa pancreática, que son de secreción exócrina, y si la tenés en circulación porque está elevada, porque el páncreas está inflamado por alguna razón. ¿Está claro esto? Son enzimas que tienen que ser liberadas, digamos, hacia el duodeno, digamos. No tienen que estar en la sangre esas enzimas. No. Si tenés una pancreatitis muy aguda, es posible que sí. Pero puede ocurrir que... Te digieren todo. No va a ser tan drástico, digamos, o sea, van a estar elevadas, no es que está tapado totalmente, hay situaciones límite, digamos, sí, grave, digamos, pero una inflamación pancreática, digamos, conlleva que estén elevadas, digamos, las enzimas, digamos, y eso no significa que se despidan enzimas, digamos, hacia el duodeno, se van a seguir despidiendo, pero como el páncreas tiene mayor permeabilidad porque está inflamado, digamos, se escapa también la sangre. ¿Queda claro esta seccioncita que la vamos a leer y que es súper fácil y que es la aplicación clínica, digamos, del tema de enzimas? Vamos a hacer una stop acá, vamos a parar. Pues se quedó armado esto, ¿no? Sí.